Buen día, mis amados hermanos. Me agrada saludarles nuevamente. Espero que estén bien en el nombre del Señor, que la vida que estén llevando en este momento un poco en encierro sea una buena vida, que esa vida esté manifestando eh, que Dios vive en ustedes y que ustedes son de Dios. Es lo más importante, mis amados hermanos. Hoy quiero hacer una lectura del libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Yo sé que muchos lo han leído, pero permítame hoy retomar un poquito este texto. Dice de la siguiente manera: no os améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Damos la gloria al Señor que nos permite leer su palabra, y allí en la lectura podemos observar varias cosas que me parecen interesantes. Permítame por un momento colocarlos dentro del contexto del libro de Juan, para que podamos entender un poco el pasaje, lo que está pasando. Los griegos, que tenían una idea muy fuerte, y esa idea estaba penetrando en la iglesia de una manera contundente. Ellos decían que la materia es corrupta y que el espíritu es bueno y puro. Con esto en mente, estaba tambaleando la idea de que Dios se había manifestado en carne. Además, esta idea llevó a muchos a la conclusión de que lo que hicieran con sus cuerpos no afectaba a las vidas espirituales. Por tanto, encontramos que muchos en aquel entonces participaban en las actividades pecaminosas y negaban que Dios había venido al mundo de manera física. Y sin embargo, aún así, afirmaban que ellos pertenecían a Dios y que Dios era su Padre. Es por ello que el apóstol Juan escribe como testigo ocular de la vida y ministerio de Jesús para corregir lo malo y para afirmar a los que dudaban del Señor y de la iglesia. Y note cómo comienza el libro el apóstol Juan. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y note lo que sigue diciendo el apóstol Juan ahí en el primer libro de Juan, capítulo 1, en el versículo 3 dice: y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Así es que el apóstol Pablo, el apóstol Juan está diciendo: mire, yo vi, yo estuve presente, yo conocí a Jesús, yo hablé con él, yo lo palpé, charlé con él, le toqué la mano, le toqué el hombro, me recosté en su pecho, yo escuché de muy viva voz todo lo que nos manifestó, y lo que él nos dice, o sea, lo que Dios nos ha dicho, manifestado en Jesucristo, es lo que vengo a comunicarles. Tremendo mensaje de Juan. Y encontramos que Juan inmediatamente entonces presenta su primera carta, y en esa carta presenta 4 temas principales que me llaman la atención. Número 1, él está diciendo que los verdaderos seguidores de Dios, los verdaderos seguidores de Dios, ¿sí?, son aquellos que están en luz y no en tinieblas. 2, que los verdaderos seguidores de Jesús son los que tienen amor y no odio. Los verdaderos seguidores de Jesús, en tercer lugar,
son los que viven en la verdad y no en el error. Y en cuarto lugar, los verdaderos seguidores de Jesús son aquellos que viven en plena certeza o en fe y no en incertidumbre. Bien, así es que el libro está marcado, en el libro está marcado la diferencia entre lo que es un verdadero hijo de Dios y el que dice ser hijo de Dios pero que no lo es. Juan presenta entonces las evidencias que muestran al verdadero cristiano y quien debe ser radical en su amor por Dios. Es por eso que encontramos nosotros en el texto que leímos, en esos tres versículos de 1 de Juan 2, 15 al 17, encontramos entonces 4 aspectos que vale la pena mencionar para tener en cuenta de una evidencia de un verdadero cristiano. En primer lugar, está manifestando un imperativo. Noten ustedes que el texto está diciendo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Eso es lo que dice el versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y note que dije un imperativo. Un imperativo significa que es una orden. No es que por si de pronto o es algo condicional, si ustedes hacen eso, entonces tal cosa. No, señores. Está diciendo que es una orden de no amar al mundo. El verdadero cristiano no ama al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Permítame decirles qué es el mundo. Juan presenta el mundo de 3 maneras. O más bien, hay 3 maneras de entender el mundo. En primer lugar, la primera manera de entender el mundo es el mundo físico que él creó. Todo el universo que él ha creado. La parte física que él creó, eso es el primer mundo o la primera manera de entender lo que es el mundo. La segunda parte, en esta primera parte, Dios no nos está diciendo que no amemos lo que Él ha creado. Pues si Él creó las plantas, creó el sol, la luna, creó el agua, creó los animales, pues es lo que Él creó y nos lo dio para nosotros. Debemos amarlo porque es lo que Dios creó para nosotros. Entonces, no es de este mundo que está hablando el apóstol Juan. La segunda manera de entender el mundo, entonces, es el grupo de personas que forman el mundo. Estamos hablando de aquellas personas que hacen parte de este mundo. Y la Biblia nos presenta que Dios vino al mundo para salvar al mundo. Y cuando dice salvar al mundo, está hablando de salvar a la humanidad que está dentro del mundo. Jesús vino para salvarnos. Y habla de la cantidad de personas que estamos en el mundo. Así es que la segunda forma de entender el mundo es la humanidad. Y la Biblia me dice a mí que Dios ama al mundo en este sentido y nosotros nos invita a amar a nuestros hermanos, es decir, a amar a la humanidad. Por tal motivo, no es este punto donde Dios está diciendo, o al menos donde Juan está diciendo, que no amemos al mundo. La tercera manera de entender el mundo es que el mundo es aquel sistema que está gobernado por el maligno. Ese sistema donde se colocan principios y valores de acuerdo a lo que el enemigo ofrece. A ese mundo, a ese sistema de vida, ese sistema de valores, es el que Dios dice: no amen a ese mundo. Miren lo que dice 1 Juan 5:19. Dice que el maligno está gobernando el mundo. O más bien dice, el mundo está bajo el maligno, que es más o menos lo mismo. Así es que la primera opción que nos dice el Señor es: no amen el mundo, nada de las cosas que están en el mundo. En segundo lugar, nos habla de una verdad que debemos tener clara. Nos dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cómo entendemos o cómo podemos probar que una persona es realmente un cristiano? Porque el cristiano no ama al mundo. Y por no amar al mundo, entonces el amor del Padre sí está en él. De otra manera, podemos entenderlo que una persona que ama a Dios no puede amar al mundo. Porque ama a Dios. Las dos cosas no se pueden dar al mismo tiempo. Ama a Dios y ama al mundo. Es imposible. Es necesario amar a Dios y aborrecer el mundo.
o se ama al mundo, pero no se tiene el amor de Dios. En tercer lugar, nos da una razón. La razón por la cual no debemos amar al mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, y nos habla del deseo de los ojos, el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida, dice, no provienen de Dios. Eso no proviene de Dios. Y como no proviene de Dios, no proviene del Padre, pues yo no lo amo. Porque si yo soy un amante de Dios, si yo estoy amando a Dios, entonces no me debe satisfacer los deseos de la carne, ni los deseos de los ojos, ni la vanagloria de la vida. En cuarto lugar, me presenta una motivación para no amar el mundo. Y es que me dice en el versículo 17 que el mundo pasa y sus deseos. Si el mundo pasa y pasan los deseos, entonces es temporal. Pero me está colocando también en contraste que el que hace la voluntad del Padre o el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí está la importancia de nosotros no amar el mundo. Porque cuando no amamos al mundo, el amor de Dios está en nosotros y entonces nos está diciendo que permaneceremos para siempre. No seremos temporales, sino que estaremos con Dios por siempre. Muy bien, amados hermanos. Esta es una corta enseñanza de lo que nos dice 1 Juan 5, del 15 al 17. Pero permítame en un minutico más decirles qué buscamos con este texto. Amados hermanos, estamos en un tiempo donde muchos de ustedes están encerraditos en su casa. La mayoría. Estamos en casa, confinados por la situación que está padeciendo el mundo entero y especialmente nuestro país que está avanzando cada día más. Bueno, amados hermanos, teniendo en cuenta eso, entonces yo debo ser un cristiano y yo debo manifestar el amor a Dios y debo manifestar que soy de Dios en todo lugar. Por eso mi dimensión espiritual debe manifestar que yo soy de Dios. Mi dimensión corporal, cuando yo hablo de dimensión corporal, es todo lo que yo hago con el cuerpo. Debe manifestar que yo pertenezco a Dios. Mi dimensión familiar. Ahora que estamos en familia, ahí es cuando sabemos quién es quién y cuando se pela el cobre. Muy bien. Aquí, que estamos ahora en casa y que estamos todo el día juntos en casa y durante un buen tiempo, entonces que se manifieste que somos hijos de Dios, que amamos a Dios. Y también nuestra dimensión social. Cada vez que nos relacionamos con las personas, ahora nos estamos relacionando a través de estas aplicaciones de internet y todo ello, amados hermanos, que se manifieste que somos hijos de Dios. Y nuestra comunicación debe manifestar que somos hijos de Dios. Nuestra comunicación con Dios, nuestra comunicación con nuestra familia que vive en nuestra casa y la comunicación que tenemos con las personas por internet, que manifieste que somos hijos de Dios y que realmente podamos evidenciar que Dios es nuestro Señor. Amados hermanos, Dios les bendiga, que el Señor les acompañe, les guíe, les dirija en toda esta semana, que sea una semana de bendición para sus vidas. A pesar de que estamos confinados, recuerde, Dios es su Señor y usted es un hijo de Dios, así es que a manifestarlo. Muchas bendiciones, Dios les bendiga grandemente, un abrazo en el Señor, estamos orando por todos ustedes en Cristo Jesús. Amén.